Señoras, señores, recibimos al señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, desde donde hoy el Estado Nacional realizará anuncios para las jubiladas y jubilados de nuestro país. Encabeza este acto el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Lo acompañan el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El señor Intendente Municipal de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. La señora Directora Ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta. La señora Directora Ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich. Se encuentran presentes el señor Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. Autoridades nacionales, provinciales, municipales, legisladoras y legisladores, señores intendentes, representantes de los más de 30 centros de jubilados y jubiladas de Lomas de Zamora y de todo el país que nos acompañan de manera virtual. En el inicio de este acto escucharemos las palabras de bienvenida por parte del señor Intendente Municipal de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Hola, buen día a todos, a todas. Qué día lindo. Muchas gracias, Alberto, por estar acá nuevamente en Lomas de Zamora. Gracias, Axel, como siempre, Luana, Fernanda, por estar hoy acá en este club tan querido para los lomenses. Recién recordamos con Alberto que en julio del 2019, en este mismo lugar, nos encontramos en un acto hermoso, diferente, en una Argentina y un mundo totalmente diferente. Muchos estuvieron acá de los centros de jubilados, que fue una fiesta hermosa, que nos pudimos abrazar, que pudimos cantar. Y anunciaba nuestro candidato a presidente y el del Frente de Todos que los medicamentos iban a ser gratuitos en la Argentina. Y cumplió. Y cumplió en un marco inédito, en un momento complicado de la Argentina y del mundo, como les decía. Y hace unos días, tomando referencia a las cosas que nos pasaron en estos años, nos acompañó con Axel la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hicimos un anuncio y volvimos a implementar el sistema de la inclusión digital, que era el programa Conectar Igualdad de Lomas, que es hijo del programa del Conectar Igualdad, que había nacido allá en el año 2010. Y yo hacía referencia, y la paradoja a estos dos hechos, cuántas cosas pasaron en la Argentina estos años, ¿no? Que esta pandemia hizo que por ahí nos olvidemos alguna de estas cosas, que no es lo mismo quien gobierna en la Argentina. A veces dicen que todos los políticos son iguales, que todos los gobiernos son lo mismo, y la verdad que no son lo mismo. Qué crueldad hay que tener para sacarle la gratuidad de los medicamentos a los abuelos y a las abuelas de la Argentina. Qué crueldad hay que tener para sacarle y achicar esa brecha digital que habíamos iniciado en el 2010,
las computadoras a nuestros pibes y pibes de la Argentina. Y tuvo que volver un gobierno, y tuvo que volver Alberto, y tuvo que volver Cristina, y tuvo que volver Axel para volver a dar mayor igualdad. Por eso, no es lo mismo quien gobierna la Argentina. Hoy estamos en un momento dificilísimo del mundo, en un momento muy complejo. Pero así todo, vinimos a cumplir cada una de nuestras promesas de campaña. Por eso estamos acá 2 años después, anunciando seguramente que van a ser los anuncios para nuestros adultos mayores de reivindicaciones salariales, previsionales, porque somos un gobierno que vino a devolverle derechos a los argentinos y a las argentinas. Tuvimos 4 años con un dolor muy grande, que se olvidaron, como les dije, nuestras pibas, de nuestros pibes, de nuestros adultos mayores. Y no es lo que nosotros vinimos a reconstruir en la Argentina. Por eso simplemente quería tener como referencia esa marca. No es lo mismo quien gobierna la Argentina. Hay otros que nos ponen las tarifas por las nubes, nosotros venimos a ordenar el sistema tarifario de la Argentina. Hay otros que eliminan los medicamentos y nosotros venimos a devolverles los medicamentos y venimos a devolverle la gratuidad de los medicamentos a nuestros adultos. Y como les dije, venimos a achicar la brecha digital de nuestros chicos. Pero por eso estamos seguros que vamos a reconstruir la Argentina. Alberto, quiero decirte que en un día como hoy, para nosotros los lomenses, el valor de la palabra es importante. Y que vos ya has vuelto a la Argentina a poner como rol fundamental el valor de la palabra. Viniste acá en julio del 2019, te comprometiste y cumpliste. Para nosotros, para los lomenses, es un orgullo enorme. Por eso, cuando se escriban los libros de historia de la Argentina, seguramente Axel, seguramente vos, Alberto, van a estar en los mejores lugares porque vinimos a devolverle la dignidad y, como dijo Cristina, vamos a volver a ser felices. Muchísimas gracias a todos, a reconstruir la Argentina, a reconstruir la patria, a reconstruir Lomas de Zamora. Muchas gracias. Escucharemos a continuación a la señora directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich. Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos. Ya nos estuvimos saludando algunas. Bueno, la verdad que gracias, Martín, por darnos la bienvenida siempre. La última vez bailé zumba, la última vez que vine a Lomas de Zamora, en un centro de jubilados. Bueno, gracias por hacerme parte de las buenas noticias que en realidad las trae Fernanda, que las trae Alberto, las trae Axel. Hoy es un día importante, pero la verdad que teníamos ganas. Hace 2 años, exactamente hace 2 años, Alberto en este lugar daba su palabra y el compromiso de los medicamentos gratuitos. Y me pidieron a mí que diga unas palabras, pero el compromiso de Alberto pudo ser posible no por mi esfuerzo, sino por el esfuerzo de un colectivo, por un esfuerzo de todos los trabajadores y las trabajadoras del PAMI. Así que, si me permitís, Alberto, teníamos ganas de ser yo hoy, esta vez, la voz de un esfuerzo colectivo, de la militancia que se necesita todos los días para llevar adelante el PAMI, y entonces leerles una carta a los jubilados, de los que somos partes del PAMI, de los compañeros del equipo del PAMI. ¿Puedo leer, Alberto? Bueno, ¿por qué nosotros, los compañeros y compañeras de PAMI, estamos escribiendo una carta el día de hoy? Hoy es un día muy especial. Hagamos un viaje en el tiempo, 2 años para atrás. No había pandemia, podíamos salir, nos podíamos abrazar. Ustedes, los adultos mayores, podían visitar a los nietos, los que los tienen, podían salir a caminar, podían estar tranquilos. Podían hacer vida normal, como nos dicen los médicos cuando estamos de alta. Es verdad, no había pandemia, pero ¿teníamos una vida normal? La verdad que no. Nos habían desorganizado la vida. Al país lo gobernaba Macri, pero nuestras vidas las gobernaba el tarifazo. La mayor preocupación de los jubilados era pagar la boleta de luz y gas. ¿Se acuerdan la sensación cuando llegaba la boleta de luz y gas? No sabías si tenías que pagar 700, 7.000. Al almacenero en la esquina dejaba las heladeras cerradas, ¿recuerdan? Dejaba las heladeras apagadas para no gastar. Si no hago esto, cierro, decía el almacenero. Y nosotros pasando frío en invierno,
por miedo a la boleta de gas. No estaba la pandemia, pero estaba Macri. Ni hablar en la parte de salud. Las filas en las agencias de PAMI eran una valle de lágrimas. ¿Cuántas veces escuchamos, parto la pastilla en 2 para que me dure más? En el mostrador de la farmacia, solo 1 de cada 4 afiliados se llevaba todos los medicamentos que le había indicado el médico. No alcanzaba la plata para todos los remedios. Por eso hace exactamente 2 años, y Alberto, vos estabas parado en este mismo lugar con Mirta Tundis, a quien le mandamos un cariño muy fuerte, una luchadora también. El entonces candidato a presidente, Alberto Fernández, prometió el regreso a los medicamentos gratuitos. Al decir eso, recordemos, hubo una conmoción. Entre los bancos y los jubilados, me quedo con los jubilados, dijo Alberto. Nadie decía eso. Es una frase importante porque mostró que escuchaba a los adultos mayores. En una sociedad que valora solamente lo nuevo, lo joven, lo último, que desecha la experiencia, Alberto reconoció un padecimiento silencioso y escuchó un murmullo subterráneo. Se puso del lado de los débiles. Alberto, te pusiste del lado de los débiles, de los que se estaban enfermando. Se puso del lado para darle fuerzas y entonces los jubilados y las jubiladas se volvieron más fuertes. Al principio no se notó, pero después sí. Ya no eran los pobrecitos del país, ya no eran el último orejón del tarro. Eran, y son ahora, el sujeto social que venía a exigir que se respetaran sus derechos. No se iban a quedar callados y tenían al presidente de su lado. Por supuesto, en aquel momento los medios de comunicación decían es imposible cumplir la promesa. Lo prometió, pero no se puede cumplir. Pero Alberto no era un político en campaña. Los que prometían cosas imposibles eran otros. Alberto no prometía, anunciaba. Asumió y cumplió hoy 3,5 millones de personas como ustedes que están aquí, tienen sus medicamentos gratis. Antes 1 de cada 4 no se podía llevar toda la receta, eso no existe más, ahora se llevan todos y además la plata que antes usaban en los remedios la usan para otra cosa que los haga felices a ustedes. En promedio, hoy un afiliado ahorra 4.200 pesos por sus remedios gratis. Es el 18% de una jubilación mínima. Se fue Macri, para terminar, se fue Macri y vino la pandemia, pero los adultos mayores ya contaban con un presidente propio, el presidente de los adultos mayores. Eso generó tranquilidad. Lo vemos nosotros en el PAMI, en nuestros afiliados, porque a pesar de que vivimos la peor desgracia del siglo, ningún mayor fue dejado en la vera del camino. Alberto los protegió. Y en PAMI no nos fue fácil. En PAMI no nos fue fácil. Cuando asumimos nos habían dejado una deuda de 19.000 millones de pesos de medicamentos oncológicos y un déficit de 8.000 millones de pesos. La situación era dramática, no teníamos ni para comprar una gasa. Algunas clínicas no tenían agua caliente, los hospitales estaban cerrados. Pero hoy, a 1 año y medio y con una pandemia de por medio, podemos decirles que gracias al acompañamiento del presidente, nosotros decimos que el PAMI no debe ni un solo peso. Ya no tiene déficit y las cuentas están equilibradas. Sabemos que falta mucho por mejorar. Estamos en el kilómetro cero, como le decimos nosotros. Vacunados, sin el lastre de la deuda, podemos empezar a recorrer el camino que nos va a llevar a concretar nuestro sueño. El sueño de que nadie se quede sin remedios, sin atención médica, que sean respetados, escuchados, cuidados, valorados. Este sueño, queridos jubilados y jubiladas, está intacto y lo vamos a hacer realidad. Como nos pide Cristina, trabajar, trabajar y trabajar con cariño el equipo de PAMI. Gracias. Acto seguido, en este acto brindará sus palabras la señora directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta. Hola, hola. Bueno, buenas tardes, directora del PAMI, gobernador, presidente, intendente, jubilados, jubiladas y otros intendentes y ministros que están sentados en estas mesas compartiendo
este hermoso día. Y es un hermoso día porque venimos a contarles algunas cosas. Ese día que contaron el intendente, la directora del PAMI, hace 2 años que ocurrió acá, donde Alberto se comprometió con todos y todas los argentinos para recuperar los remedios, también se comprometió para recuperar ese valor de compra de las jubilaciones, reparar el daño de cómo fue que en poquito tiempo, en 2 años del gobierno anterior, se habían perdido 20 puntos en la capacidad de compra, lo que nos alcanzaba para pagar con la jubilación. Eso también se comprometió el actual presidente en este lugar cuando era candidato. Y desde ese entonces hasta ahora pasó un tiempo, además de la pandemia, en donde han ocurrido muchas cosas. Han sancionado leyes como la ley de tarifa diferencial para los jubilados y jubiladas que viven en lugares donde hace mucho frío, y así es como 2 millones de jubilados en la Argentina van a pagar el 50% de sus tarifas. Se congelaron las tarifas para todos y todas y después se aumentaron muy poquito para que a nadie le sea un problema, como contaba recién Luana, pagar la tarifa. Se bajaron las tasas de interés de los créditos, esos créditos que teníamos todos y todas los jubilados argentinos, porque claro, el interés con el que pagaban ese crédito era muy alto y entonces era un problema ya tomar un crédito para poder comer, ya no para viajar, ya no para comprar regalos a los nietos y además pagar ese crédito muy caro. Se hicieron muchas cosas, pero además se aumentaron las jubilaciones. Y se aumentaron las jubilaciones cada 3 meses y se discutió una ley en el Congreso y esa ley nos permitió tener una fórmula de movilidad que ya la habíamos tenido, pero que ahora actualiza los saberes cada 3 meses y que es una ley de movilidad que garantiza que tengamos cada vez más y mejores jubilaciones. Y esa ley de movilidad fue promulgada como el primer acto de gobierno de este 2021. Miren si para este gobierno es importante que el presidente de la Nación firmó el decreto que promulgó esa ley el día 3 de enero, el decreto número 1 del 2021. Y entonces con esa fórmula de movilidad logramos actualizar los saberes, subir las jubilaciones de tal manera que pudiéramos tener esa esperanza de poder recuperar eso que habíamos perdido. Sin embargo, esos aumentos por decreto de repente sufrieron la dificultad en algunos momentos de no ganarle a la inflación y entonces, tal como se había comprometido el presidente de la Nación, hubo bonos. Hubieron 2 bonos de 1.500 para poder decir seguimos cumpliendo con la palabra empeñada, que los jubilados y jubiladas recuperen esa capacidad de compra. Por eso ahora, un tiempito antes de saber cómo va a dar la inflación, decimos que el presidente de la Nación viene hoy a compartir con ustedes una decisión política, una decisión de gobierno, que es que todos los jubilados hasta 2 mínimas tengan un bono de 5.000 pesos en el mes de agosto. Que ese bono les permita tener la certeza de tener una jubilación digna, pero además un bono que nos permita decir claramente que cuando asumimos como gobierno, un jubilado de la mínima cobraba 14.000 pesos. Y con este bono, en agosto, un jubilado de la mínima va a cobrar 28.000 pesos. Esto es lo que hace este gobierno, que tiene que ver con esto que decía el intendente, no es todo lo mismo. Hay quienes se comprometen y cumplen su palabra y hay quienes no se comprometen y no dicen nada que valga la pena ser escuchado. Bueno, acá se dicen cosas, en este lugar se dijeron cosas que fueron cumplidas y no sin dificultades, como todos ustedes saben, no somos un gobierno que niega que estamos complicados y complicadas. De hecho, atravesar esta pandemia y cuidar a los jubilados y jubiladas argentinas en materia de salud fue muy costoso, fue un esfuerzo enorme, sin embargo lo logramos. Pero también logramos cuidar a los jubilados y jubiladas en materia de ingresos. Por eso, esto que les conté hasta recién, pero permítanme decirles que el presidente de la Nación también nos invita a pensar en la Argentina en la que queremos vivir cuando pase la pandemia. Y esa es una Argentina donde hay cosas nuevas, donde no solo reparamos el daño, donde no solo podemos recuperar derechos que teníamos y nos fueron sacados, sino que además es una Argentina que recupera lo novedoso, la creatividad, que piensa cómo hacer para vivir mejor cada día. Y entonces,
cuando tuvimos que convivir con esto de pensar algo nuevo, pero además atravesar un tiempo muy complejo, empezamos a pensar en esta enorme capacidad que teníamos los argentinos y las argentinas para atravesar la pandemia, que era que todos, los mayores de 60 años las mujeres, los mayores de 65 años los varones, podían estar en su casa cuando les pedimos que se queden para poder cuidarse en materia de salud y no contagiarse. Les pedimos que se queden en su casa y lo pudieron hacer porque tenían un ingreso, tenían una jubilación. Más del 90% de los argentinos y argentinas tienen una jubilación. Si preguntamos acá cuántos están jubilados y jubiladas y tienen más de la edad, seguramente la enorme mayoría. Pero bueno, eso no se dio por casualidad. Tiene que ver con que hubo un presidente, Néstor Kirchner, que en el año 2004 impulsó una moratoria para que aquellos jubilados y jubiladas que no tuvieran los 30 años pudieran jubilarse igual. Y después en el 2014 hubo otra decisión de quien en ese momento era presidenta de la Nación y hoy es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para que hubiera otra moratoria y pudiéramos tener la posibilidad de que casi todos los que estamos acá y tengan la edad de jubilarse estén jubilados. Pero ¿saben qué? Vimos que había gente que no estaba jubilada y que no podía entrar en la moratoria. Ustedes lo saben porque en su centro de jubilados vienen todo el tiempo. Mujeres que dicen, tengo más de 60 años y no me puedo jubilar. Y entonces empezamos a pensar quién eran esas mujeres. Y tenían algo en común. Todas esas mujeres eran madres argentinas. Habían dedicado tiempo, esfuerzo, trabajo a ver crecer felices a sus hijos. Todas esas mujeres tenían en su casa un tiempo invertido, aportado, enorme. Un tiempo que empezamos a ver que era un tiempo que de verdad no habían dedicado a trabajar afuera de su casa, habían dedicado a trabajar adentro de su casa. Ese tiempo queremos que sea reconocido, porque además queremos que esas mujeres puedan estar jubiladas y además creemos que la Argentina se merece reconocer la tarea de cada mujer que dedica tiempo al cuidado de sus hijos y de sus hijas. Lo creemos de verdad, porque creemos que el trabajo se presenta desigual para varones y mujeres en la Argentina. También creemos que se presenta desigual la tarea que hacemos en la casa. Bueno, las mujeres conseguimos menos trabajo, las mujeres trabajamos más en nuestra casa, pero además las mujeres que trabajamos afuera de nuestra casa también dedicamos tiempo dentro de nuestra casa. Incluso muchas mujeres hasta dejamos de trabajar un tiempito para ver crecer a nuestros hijos en los primeros años de vida. Bueno, eso tiene que ser reconocido. Y entonces decidimos que el presidente de la Nación tome la decisión de reconocer un año por cada hijo o hija de las mujeres que no cumplan con 30 años para poder así tener ese requisito de poder juntar años de aporte y poder jubilarse. ¿Por qué? Porque las madres argentinas se lo merecen. ¿Y por qué? Porque los hijos y las hijas de la Argentina se merecen reconocer lo que sus madres hicieron por eso. Por eso esta medida, quiero decirlo acá, es una medida que no ofende a nadie. Es una medida que nadie puede decir, yo que trabajé, hice esto y entonces le dan. No, no, porque las mujeres argentinas que somos madres y que son madres, trabajamos mucho en la maternidad. Por eso lo que vamos a hacer es hacer algo que vamos a festejar todos y todas. No va a haber nadie que no diga qué alegría que mi mamá se pueda jubilar por haber dedicado tiempo de su vida a vernos crecer a nosotros. Es una medida que tiene que ver con reparar desigualdad, es una medida que tiene que ver con una Argentina de hoy que bueno, repara desigualdad en los últimos 30 años de trayectoria laboral de las mujeres. Obviamente es una medida del presente que tiene que ver con un pasado que hay que modificar, con un futuro que hay que presentar de otra manera, pero tiene que ver con esa idea de que es un primer paso. Porque seguramente vamos a vivir en una Argentina donde las mujeres y los varones tengamos las mismas oportunidades laborales. Y seguramente vamos a vivir en una Argentina donde las mujeres y los varones hagamos las tareas domésticas, las tareas adentro de nuestra casa, en igual cantidad de horas. Pero hoy tenemos que jubilar a las mujeres que tienen más de 60 años. Y esas mujeres no han vivido en esa Argentina, han vivido en otra Argentina. Bueno, nuestro enorme desafío es ser un gobierno
que permita que todas esas mujeres, por decirles un número, esas mujeres acá, mayores de 60 años en Lomas de Zamora, son 9.000 mujeres, de las cuales 3.000 inmediatamente aportando los años de sus hijos y de sus hijas en el cuidado van a poder jubilarse. Es una medida que tiene enorme capacidad amorosa. Es una medida que nos habla a todos, que nos interpela a todos, que es una medida que tiene que ver con lo mejor que tenemos los argentinos y las argentinas, que es eso de pensar en los demás amorosamente. Y qué mejor que pensar en las madres argentinas, cuando queremos dedicar un anuncio, una gestión, un gobierno, una medida para abrazar a quienes no se pueden jubilar. Miren, yo digo, de los 3.6 millones de personas que están jubiladas por moratoria actualmente, el 73 fueron mujeres. ¿Qué hubiera pasado con esas mujeres en la pandemia si hubieran tenido que salir a buscar el pan para llevar a su casa? Hubiese sido muy trágico. Sin embargo, las medidas de ayer con las medidas de hoy nos van a presentar un futuro distinto, un mañana distinto, que es un mañana que la verdad lo podemos visualizar gracias al testimonio de la historia de cada uno de los jubilados y jubiladas que están acá. Porque miren, si algo sabemos los argentinos es sobrevivir, es resistir, es atravesar las dificultades y salir empoderados, ser más fuertes. Eso lo sabemos. Lo sabemos porque cada una de las historias individuales de los jubilados y jubiladas que están acá pueden dar cuenta de eso. Y porque cada una de esas historias individuales hacen la historia colectiva de la Argentina. De todo hemos atravesado y hemos salido mejores. De todo hemos podido salir y por eso vamos a salir de esta pandemia. Reparando el daño para atrás, pensando cosas para adelante, imaginando un futuro distinto, pero sobre todo pensando amorosamente en los demás, en los otros y en las otras. Ese es el enorme desafío de nuestro gobierno y créanme que soy una funcionaria orgullosa de ser parte de un gobierno que piensa cómo abrazar a más y más argentinos para que tengan lo que se merecen. Muchas gracias a todos y a todas. A partir del 1 de agosto van a estar los turnos colgados, hay que decirlo muchas veces. Mañana no vengan a las oficinas, es a partir del 1 de agosto, falta firmar el DNU, lo estaremos firmando la semana que viene, pero de verdad, con el corazón abierto, los brazos abiertos para recibir a esas mujeres argentinas que pueden dar cátedra de cómo se pone la Argentina de pie, porque lo han hecho en cada una de sus casas. Gracias a todos y a todas. A continuación, desde Lomas de Zamora, hará uso de la palabra el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, buenas tardes a todas y a todas. Martín, Fernanda, Alberto, Luana, Cato, intendentes, intendentas, jubilados, jubiladas, que hoy nos acompañan, presidente de nuestra Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. La verdad que es un hermoso anuncio, porque contiene muchísimos elementos y hecho en un lugar, no voy a decir histórico, porque no sé si va a quedar este lugar en la historia nacional, pero sí en la historia de la reconstrucción de la Argentina, sí en la historia de nuestra fuerza política en este periodo, porque cuando Alberto anunció en este mismo escenario que los medicamentos que durante el gobierno neoliberal anterior no solo dejaron de ser gratis, sino que se fueron por las nubes y eran absolutamente impagables para los jubilados y jubiladas, la verdad es que parecía algo imposible. Imposible porque lo anunció en un país que íbamos a recibir absolutamente endeudado, financieramente comprometido, con un Estado achicado, con una situación institucional muy deteriorada, y Alberto tuvo la valentía, el coraje de anunciar en aquel momento que los que se iban a beneficiar a partir del nuevo gobierno iban a ser unos de los que más lo necesitaban, los jubilados y jubiladas de la República Argentina y de la provincia de Buenos Aires. Y una cosa es decir y otra muy distinta es hacer. Porque uno en campaña puede, en el entusiasmo, a veces ni siquiera de mala fe,
decir una cosa, la otra. Y Alberto, lo que dijiste, que era, en el caso de este anuncio, recuperar el poder adquisitivo de las jubilaciones, lo que se había perdido paulatinamente, recuperarlo porque fue muy duro el golpe contra los jubilados y jubiladas, y dar medicamentos gratis de nuevo, restablecer ese derecho, la verdad es que iba a generar muchas dificultades porque había que después enhebrarlo y realizarlo, como ha hecho desde el PAMI Luana, como ha hecho Fernanda desde el ANSES. Pero me parece que hay un par de cuestiones más para mencionar acerca de esos anuncios y sus resultados. Primero, yo antes de venir acá, Alberto, te comentaba recién, vengo de hacer algo similar a lo que estamos haciendo hoy con las jubilaciones en la Argentina y en la provincia, que es que se prometió y se comprometió recuperar el poder adquisitivo perdido, pero sobre todo terminar con esa etapa donde la variable de ajuste eran los y las jubiladas, cuando las cuentas del Estado se arreglaban, como dicen algunos organismos extranjeros, con el ajuste, algunos que a veces no tienen toda la voz y toda la capacidad de expresarlo, y entonces han sido el pato de la boda una y mil veces en nuestro país y en todos los que se sometieron a esos planes. Pero nos comprometimos también con los trabajadores y trabajadoras a recuperar el poder adquisitivo del salario. Una tarea que sabemos que después del desastre que hicieron va a tardar, pero que hay que ir haciéndola paso a paso, y lo que no podemos permitir es que se haya por desactualización, aparezcan momentos donde se pierda esa capacidad de compra de los salarios. Más en pandemia y más con las dificultades que hay. Nosotros venimos de avisarle a los trabajadores del Estado, de la provincia de Buenos Aires, que dada la situación estamos adelantando una cuota de la paritaria que iba a entrar en septiembre de 8% para que no se pierda contra la inflación en la provincia de Buenos Aires. De la misma manera que, como anunciás hoy, Fernanda, por decisión de Alberto, va a haber un bono para hacer un puente hasta que entre la actualización de la fórmula. Me parece central, y ahí quiero recuperar un concepto que a veces está un poco olvidado y que tiene que ver con esto que estamos diciendo, que es el concepto de salario indirecto. Permítanme un segundo explicar que lo que uno gana no solo es lo que gana efectivamente, sino lo que deja de gastar. Ese es el concepto de salario indirecto. Uno sabe que a fin de mes o el haber jubilatorio le viene tanto y eso es lo que le entró. Pero una cosa es que le entre esa plata si está en una Argentina de tarifazos, donde hay 3.700% de aumento de luz, que esa plata rápidamente se licúa por las necesidades que se tienen de pagar los servicios. Y eso no es salario porque no aparece en el recibo de sueldo, pero es salario indirecto porque es plata que dejo de gastar en la luz, en el gas, y es lo que ha resuelto, Alberto, que en una situación tan difícil, de nuevo, no sean los hogares de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires los que no puedan pagar la luz y el gas, que le quede y que le alcance para otras necesidades. Y ese salario indirecto, que también es el de los medicamentos, que no se pagan, 4.000 pesos, decías, 4.200 pesos por jubilado, que tal vez no entran como un adicional, pero uno los deja de tener que pagar, o peor, que ajustar con la propia salud. Y son recursos adicionales. Y junto con lo de salario indirecto, quiero decir una cosa más porque es una larga discusión en la Argentina y que va a estar en la etapa de la pospandemia y de la recuperación y de la reconstrucción después de esta crisis que no tiene precedente en la historia del mundo. El problema es el siguiente. Cuando el Estado le reconoce derechos a los jubilados o a los trabajadores, muchos dicen, bueno, pero entonces esto es un beneficio que van a recibir solamente los que tienen el bono, solamente los que tienen el aumento. Y no es verdad, porque que yo sepa, en la República Argentina y en la provincia de Buenos Aires, los jubilados y las jubiladas no tienen cuentas en paraísos fiscales, no tienen especulación financiera, no se dedican a la timba, sino que la plata que reciben van y la gastan en la República Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Y ese consumo es el motor que nos va a servir para recuperar también la producción. Así que, como vos decías, Fernanda, con esta medida de reparación y de igualación, muchas veces se dice, bueno, primero hay que crecer y después hay que distribuir. Y yo creo que estamos en un momento donde se ha concentrado la riqueza en todo el planeta,
Entonces es exactamente al revés. Hay que distribuir, hay que igualar, hay que llegar a todos para poder crecer. Lo que ustedes reciben y lo ponen, después se traduce en una compra, en un producto de un trabajo argentino, en más empleo y en más producción. Y eso es lo que queremos para todos los argentinos. De abajo para arriba viene el crecimiento. Si hay derrame, es de abajo para arriba. Y eso, que es una de las discusiones que se vienen, tiene mucho que ver también con lo que anunció Fernanda. Alberto, me parece una medida tremendamente acertada, la de darle por cada hijo a las madres de la Argentina un año para que se puedan jubilar. Eso tiene muchos, pero muchos ribetes, muchas aristas. La primera tiene que ver con la desigualdad inmensa que hay en términos de oportunidades entre el hombre y la mujer en el mercado de trabajo, salarial, de acceso, después de regularización, de tener empleo en blanco. Todo eso es peor y más difícil para las mujeres. Así que yo creo que por un lado está eso que nos toca reparar y culturalmente ir solucionando con el tiempo. Pero por otro lado está la cuestión de que nosotros no podemos permitir que una madre, por haber dedicado parte de su vida a las tareas de cuidado, que no están remuneradas, pero miren, un trabajo existe cuando la tarea que realiza cambia lo demás y cambia a los demás. ¿Cómo vamos a decir que las tareas de cuidado que se realizan en los hogares de la Argentina no son trabajo? No serán remunerados, pero evidentemente son un trabajo que hay que retribuir. La sociedad lo retribuye a partir de hoy. Alberto, Fernanda, dándole la posibilidad de acceder a una jubilación que se merece, que le corresponde y que el Estado tiene que cumplir. Así que creo que son extraordinarios anuncios en un lugar para nosotros, para nuestra historia importantísimo, porque fue acá donde se anunció que los jubilados no eran el último orejón del tarro en un gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, sino que tienen que estar primero, porque hay que empezar primero por los que más necesitan. Muchísimas gracias. Señoras, señores, en este acto en que se anuncian medidas para jubilados y jubiladas de todo el país, escuchamos la palabra del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Voy a contarles un poco la historia de este acto. Días atrás hablábamos con Fernanda, porque estamos preocupados, porque todos sabemos que hay un problema inflacionario que tenemos que resolver y que tenemos que trabajar mucho para parar con los que especulan con los precios y castigan a los que consumen. Y nos preocupa mucho la situación particularmente de los jubilados. Y si hay algo que no queremos, nunca lo quisimos, por eso hace 2 años acá dije lo que dije, es que nuestros jubilados sean la variable de ajuste, de la que hablaba recién Axel. Entonces Fernanda me dijo, mirá, me parece que es una buena ocasión que más allá del aumento trimestral que corresponda, nos garanticemos que los jubilados estén por encima de la inflación recibiendo un bono excepcional que significan 5.000 pesos que en agosto serán pagados. Entonces, bueno, Fernanda me lo dijo, dije, es una gran idea de Fernanda. Inmediatamente me puse a pensar dónde podíamos anunciar eso. También me planteó la idea de reconocer un año de aportes a cada mujer, un año por cada hijo, para que así pudiera acceder más rápidamente a la jubilación que merecían. Porque yo siempre voy a estar agradecido a mi mamá el trabajo que se tomó en criarme. Criar un hijo es algo hermoso. No tiene valor, no tiene precio, pero merece reconocimiento. Y vino con esa idea, Fernanda, y con las 2 ideas me quedó dando vuelta en la cabeza y dije, bueno, ¿y dónde anunciamos eso? Entonces lo llamé a Martín. Y le dije a Martín, aquel acto que hicimos en el Club Ituzaingó de Lomas, donde yo le dije a la Argentina que los jubilados no iban a pagar más sus medicamentos, porque en campaña yo escuchaba a muchos que me decían o pago la luz o compro los remedios.
o pago el gas o compro los remedios. Podremos hacer allí unos anuncios que tienen que ver con los jubilados. Y acá estamos. Rápidamente Martín puso todo en marcha. Y me parecía muy importante que estuviera Luana. Porque si bien es cierto que yo tenía la convicción, la certeza y el compromiso, hizo falta de Luana para que pudiéramos nosotros hacer lo que hicimos rápidamente en materia de medicamentos con nuestros jubilados y nuestras jubiladas. Ella tenía que estar acá. Porque ella, que leyó una carta de todos los empleados del PAMI, de algún modo fue alguien central para que esa idea que yo tenía se convierta en los hechos realidad. Y también tenía que estar Axel, no solo porque es el gobernador de la provincia, porque en esos días estábamos juntos, recorriendo la provincia y proponiéndoles a los argentinos y a las argentinas qué país soñábamos. ¿Por qué digo que todos ellos están acá? ¿Saben por qué? ¿Y saben por qué todos ustedes están acá? Porque nosotros somos el frente de todos, somos el gobierno de todos y de todas, de cada uno de nosotros. Y todos hacemos falta en la gestión de levantar la Argentina. Todos y todas. Aquí nadie sobra. Acá todos necesitamos del otro. Y de la otra. Todos y todas. Unidos. Cuando en aquel día hablé, me acuerdo que era una pasarela igual a esta, más alta, había un círculo, y estaba en el círculo yo, cuando dije, entre los bancos y los jubilados, yo elijo a los jubilados. Y la verdad es que nunca dudé en esa opción. Era una Argentina donde se pagaban tasas superiores al 100%, que hoy no se pagan, que hoy no se pagan. Y en verdad el esfuerzo había que hacerlo con los que peor estaban, y entre los que peor estaban los jubilados. Y ahí me detengo un segundo, porque la verdad es que recibimos un país en una situación muy crítica. No voy a hablar tanto del pasado porque todos saben lo que fue el país que recibimos. Y ustedes lo saben mejor que nadie. Mejores que nadie conocen eso que se vivió. Pero sí les digo que hay una cuestión ética en la política, que supone determinar qué intereses representa uno, a quién quiere representar uno. ¿Qué nos importa a nosotros los que gobernamos? ¿Dónde ponemos las prioridades? De repente entramos con mucha fuerza, con muchas ganas, aquel 10 de diciembre del 2019, y apareció la pandemia en el mes de marzo. Y de repente advertimos todo lo que faltaba en la Argentina. Porque en la Argentina se habían dejado de construir hospitales. Y tuvimos con Axel y con todos los gobernadores rápidamente a construir hospitales. Un día vino Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas, y me dijo, mirá, tengo un plan que es poner hospitales modulares. Donde haga falta un hospital podemos hacer rápidamente hospitales modulares. ¿Cuántos hicimos, Cato? ¿12? 12 y 23 más. Y fuimos por todo el país haciendo hospitales donde no lo sabía. Enfrentábamos algo tremendo, que era una pandemia. Yo por ahí escucho decir, no tenían un plan para la pandemia. ¿Alguien tenía un plan para la pandemia en el mundo? Fue algo desconocido, inesperado. Pero nosotros lo que sabíamos era el país que teníamos y lo que le hacía falta. Y allí fuimos. Creamos hospitales, pusimos camas de terapia intensiva, pusimos respiradores y pasamos la primera ola de la pandemia con la tranquilidad, la misma tranquilidad que tengo hoy, que a ningún argentino que se contagió le faltó la atención médica que merecía. Muchos me criticaron. Así como aquel día dije, si la opción es bancos o jubilados, yo elijo jubilados. Muchos me criticaron cuando dije que entre la salud y la economía yo elegía la salud y elegía la vida. Porque cuando elegía la salud elegía la vida antes que la muerte. Y la verdad que no me arrepiento de haber elegido eso. No me arrepiento. Y voy a luchar todos los días para que la gente en la Argentina viva mejor, con más salud, y viva más tiempo y viva bien. Y que nuestros jubilados vivan dignamente.
Los jubilados y las jubiladas son personas que han trabajado toda una vida. Las llamamos clase pasiva porque son los que ya no trabajan. Pero no trabajan después de haber aportado toda una vida para ganarse el derecho a tener un pasar digno y feliz en ese tiempo de la vida. Y por eso, para mí es tan importante el cuidado y la protección de nuestros adultos mayores. Y por eso cuando decíamos, por favor quédense en casa, porque los que se contagian, los jóvenes, por ahí sobrellevan la enfermedad, pero pueden contagiar a nuestros adultos mayores y cuidemos a nuestros abuelos y nuestras abuelas y a nuestros padres y a nuestras madres. Nadie quería hacer otra cosa más que salvar vidas. Nadie quería hacer otra cosa. Era lo único que queríamos. Y pasó el primer año de pandemia, sobre fin de año, conseguimos las primeras vacunas y fuimos de los primeros países del mundo en empezar a vacunar en diciembre del año pasado. Conseguimos las vacunas y allí otra vez los problemas. Que las vacunas no eran buenas, que comprábamos vacunas que no servían, que inyectábamos veneno a la gente, pero no escuchamos. Seguimos buscando vacunas en todos los rincones del mundo. Fuimos a Inglaterra, en Suecia con AstraZeneca firmamos un acuerdo, fuimos a Rusia, hicimos un acuerdo con el Fondo Soberano de Rusia, fuimos a China, conseguimos vacunas de China, ahora conseguimos vacunas con los Estados Unidos, que seguramente serán muy importantes para vacunar a nuestros chicos, porque son vacunas que sirven para la pediatría. Y fuimos consiguiendo vacunas, cada vez en más número. Y fuimos vacunando cada vez más gente y con más velocidad. Acá hay intendentes que saben perfectamente bien de lo que hablo, porque en sus ciudades, ahí lo veo a Juanjo, todos fueron vacunando a sus vecinos. Y fueron rápido. Me contaba Axel que ya está liberado los mayores de 35. En Buenos Aires los mayores de 35 van y se vacunan. Y resulta que no teníamos vacunas, no llegaban las vacunas, envenenábamos a la gente, pero hoy el 50% de la Argentina más o menos, por lo menos, recibió una dosis de la vacuna. Ahora, ¿cómo empezó todo esto? ¿Se acuerdan? Cuando conseguimos las vacunas, y era difícil conseguir vacunas porque faltaban en el mundo, esas primeras vacunas fueron para los adultos mayores, porque eran los que estaban en riesgo. Y a toda la sociedad le dijimos, vamos a vacunar primero a los que más riesgo corren. Y los cuidamos. Los cuidamos del mismo modo que cuando al comienzo de la pandemia les dijimos, por favor, quédense en casa, no circulen, porque el riesgo de contagiarse es alto. Los cuidamos cuando los atendimos en los hospitales que montamos. Los cuidamos cuando empezamos a vacunarlos a ustedes y yo hoy tengo la tranquilidad de que más del 90% de los adultos mayores de 60 años están vacunados en Argentina. Y los seguimos cuidando. Los seguimos cuidando cuando Fernanda atenta, mira cómo son los ingresos de los jubilados y no deja que esta inflación perversa que hemos heredado carcoma los ingresos de los jubilados. Y los cuidamos cuando no dejamos que las tarifas suban. Y los cuidamos cuando los jubilados que viven en zonas frías les hacemos una rebaja de las tarifas del gas del 50%. Porque estamos cuidando ese ingreso, ese salario indirecto del que hablaba Axel. Y los cuidamos, días atrás viene Luana y me dice, Alberto, tengo una idea que he visto en España y que es una buena idea, que es construir lugares comunes, que son departamentos de 1 y 2 ambientes, donde pueden vivir jubilados en un espacio común, donde están ahí los servicios del PAMI, la atención que necesitan, y donde muchos adultos mayores que, por la razón que sea, enfrentan esta edad en soledad, tengan la forma de convivir con otros adultos mayores en un espacio común. Y allí lanzamos un plan que le llamamos Casa Activa, que es un plan que va a permitir que muchos de ustedes
y muchas de ustedes tengan la posibilidad de tener un departamentito donde convivir con otros jubilados y otras jubiladas, donde compartir su tiempo, donde poder hacer cosas, donde poder integrarse, donde poder distraerse, donde poder divertirse junto a otros y otras jubiladas, y donde van a tener siempre los servicios y la atención que el PAMI les ofrece. Y ya empezamos a trabajar con Jorge Ferraresi en los primeros proyectos, para hacerlo rápidamente. Y eso lo hacemos pensando en nuestros adultos mayores, que lo están necesitando. Para mí, una sociedad que no piensa en sus adultos mayores es una sociedad que ha perdido la ética. Una sociedad que no reconoce al que alcanza la madurez y no le da la tranquilidad necesaria para que tenga una vida digna y tranquila, no es una sociedad ética. Una sociedad ética es la que siempre agradece al adulto mayor por lo que ha hecho y en esa edad le da el reconocimiento que se merece. Y como yo hago un culto de esta idea, yo les prometo que hasta el último día de mi gobierno trabajaré para que ustedes tengan la protección que se merecen. Y sé que lo vamos a hacer, estoy seguro. Vino también Luana días atrás y me dijo, escúchame, ¿cuándo calculas que vamos a tener a todos vacunados? Y yo le dije, yo calculo que para septiembre, allí, para mí, siempre hablamos con Axel, la vacunación es como la puerta de salida de la pandemia. Ahí ya vamos a estar inmunizados y si nos contagia, porque el contagio puede seguir, bueno, vamos a poder sobrellevarlo mejor, sin tanto malestar. Y me decía, no, porque yo quiero ponerme a trabajar ya para darle a los jubilados del PAMI turismo, que puedan salir, que puedan distraerse, que puedan pasear. Tenés razón, le dije. Ayer estuve con Matías Lamens y me contó que ya lo fuiste a ver. Así que después de septiembre, cuando terminemos con la vacunación de todos, preparémonos para disfrutar de una linda primavera y de un lindo verano en Argentina. Yo quiero que sepan que nos tocó un tiempo muy difícil. Sabíamos la Argentina que recibíamos, de eso no nos quejamos, la verdad. Nadie nos mintió, sabíamos perfectamente lo que era. Por ahí fue un poco más grave de lo que esperábamos, esto es cierto, ¿no? Pero sabíamos lo enferma que estaba la Argentina que recibimos en diciembre del 2019. Fíjense ustedes que en el medio hicimos un montón de cosas. Un montón de cosas. En el medio, nosotros, por ejemplo, garantizamos que la tarifa no subiera. En el medio dejaron de pagar impuestos a las ganancias muchos jubilados y muchos trabajadores que pagaban ese impuesto. En el medio arreglamos la deuda con nuestros acreedores privados y le permitimos a la Argentina ahorrar más de 30.000 millones de dólares. Hoy estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional la deuda que nos dejaron. Y para que ustedes se den una idea, la Argentina que nos dejaron, de acá a fin de año, la Argentina tiene el compromiso de pagar casi 5.000 millones de dólares. Y nosotros queremos preservar la situación de la Argentina, pero sabemos que tenemos una obligación con todos ustedes. Y por eso somos tan peleadores con el fondo. No es que nos peleamos con el fondo, nosotros peleamos por ustedes, nosotros peleamos por la Argentina. Porque como dije días atrás en el acto del 9 de julio, yo sé que cuando pongo una firma comprometo a generaciones de argentinos. Y yo lo que quiero para los argentinos es lo mejor para ellos. La verdad es que nos han dejado en la situación que nos han dejado. Y hoy seguimos penando con el fondo para ver cómo podemos encontrar un acuerdo que queremos alcanzar. Pero no queremos que ese acuerdo sea a costa del pueblo argentino. No queremos eso. No lo queremos. Me llama la atención porque los mismos que tomaron esta deuda andan por España explicándome cómo debo negociar.
La verdad que sería buenísimo que no nos hubieran metido en la deuda, nos hubieran hecho un gran favor. Pero bueno, nosotros, como dice Cristina, vamos a volver a ser felices. Y la felicidad está mucho más cerca. Tenemos la vacuna, tenemos la compu para los chicos, la Copa América, claro, también. Un aplauso para el equipo, un aplauso para el equipo. Pero tenemos también la decisión como gobierno de no faltar a nuestra palabra y de cumplir con cada una de las promesas que hicimos. Yo siempre digo lo mismo. Yo quiero que en la política el valor de la palabra vuelva a existir. Y quiero tener la tranquilidad de que el día que deje de ser presidente, vos me puedas mirar a los ojos y yo no tenga que bajar la mirada. Poder decirte, yo hice lo que te prometí. Vamos a hacerlo entre todos y todas, como siempre lo hicimos. Vamos a poner de pie a la Argentina, vamos a ganarle la pandemia, vamos a vacunar a todos y a todas las argentinas y vamos a volver a ser la Argentina que nos merecemos. Gracias a todos y todas.